Dentro de las plantas existen diminutas células esféricas rodeadas por la membrana plasmática, que son consideradas una de las herramientas más útiles para la biotecnología vegetal. Estos componentes se llaman protoplastos y tienen todos los organelos típicos de una célula vegetal, a excepción de uno, la pared celular. Los protoplastos se obtienen de tallos, hojas, raíces, frutos e incluso polen. Sin embargo, para aislarlos es necesario seguir un protocolo en condiciones de asepsia, a fin de prevenir la contaminación microbiológica de la muestra. Según Sabados, la mayoría de estos pueden resistentizar su pared celular, así como formar colonias y regenerar plantas, de ahí que sean de gran valor para el área de cultivo de tejidos vegetal. En general, para obtener protoplastos se seleccionan el órgano de la planta de donde se desea aislar las células vegetales y mediante métodos mecánicos o enzimáticos se purifican del resto de los componentes no deseados. Después de su separación, es posible cultivarlos en un medio con los requerimientos nutricionales similares a los de una célula vegetal completa, más una concentración de sales, fuentes de hidratos de carbono, que usualmente es glucosa, reguladores osmóticos como manitol y sorbitol, así como nutrientes esenciales y fitohormonas para estimular el crecimiento celular. Una vez conseguidas las características deseadas, se podrán llevar a cabo 3 tipos de cultivo: in vitro, producción de órganos vegetales, y regeneración de la planta entera. No obstante, dependerá del objetivo del ensayo las condiciones a las que se estimulará el crecimiento del cultivo. La obtención de protoplastos viables da pauta a un sinfín de aplicaciones. Desde la manipulación genética enfocada en crear células con información genética diferente a través de la inserción de un gen exógeno, hasta la generación de híbridos somáticos, donde se fusionan células para la creación de una totalmente distinta, según González. En ambos casos se obtienen nuevas variedades de células y, por ello, de acuerdo a Torres, es que los protocolos resultan una vía eficaz para la variación somaclonal y micropropagación de plantas, ya que aumentan la posibilidad de cultivos con diferencias genéticas positivas. De esta manera, es que hoy en día los protoplastos son base importante de la investigación científica en las áreas de fisiología, morfología, bioquímica y genética de plantas, pues la carencia de una pared celular rígida y compleja facilita a los científicos introducir material genético foráneo a los protoplastos, con el objetivo de evaluar la función de genes específicos y su interacción con el entorno. A continuación, abordaremos un protocolo referente a la aplicación de cultivo de protoplastos, donde se desglosa la metodología y los factores de control utilizados para la regeneración de plantas a partir de protoplastos de hojas e hipocotilos de zanahoria. El proceso se divide en 4 etapas: obtención de los protoplastos, aislamiento y cultivo de protoplastos, regeneración de la planta y aclimatación, y finalmente, caracterización de los regenerantes. En primer lugar, para la obtención de los protoplastos, según los autores, se sometieron a 7 variedades de semillas de zanahoria a un proceso de asepsia donde se lavaron y secaron antes de ponerlas a germinar. Una vez esterilizadas, se acondicionaron en cajas Petri a 26 grados Celsius, en oscuridad con medio ms, pH 5.6, vitaminas, sacarosa, agar vegetal y con un intercambio gaseoso natural. Para la obtención de hipocotilos se pusieron a germinar las semillas en el medio por 14 días, mientras que para las hojas tan solo por 7 días, a fin de pasarlas después a frascos con macro y microelementos, vitaminas, sacarosa y fitagel, en donde se tuvo alto cuidado con la intensidad de luz a las que se exponían a las muestras. El aislamiento de protoplastos se realizó de los peciolos de las hojas de plántulas de entre 3 y 4 semanas, y en plántulas de 2 semanas para los hipocotilos. De ahí, se cortaron los tejidos correspondientes y se incubaron. Luego se digirieron, filtraron y se centrifugaron hasta obtener en el asentamiento del tubo los protoplastos aislados. Una vez separados del material vegetal restante, se colocaron dentro de una capa de alginato de calcio en una caja Petri, donde se incubaron a 26 grados Celsius en la oscuridad y se les cambió el medio con las características antes mencionadas. Las capas de alginato de calcio con las muestras pasaron por varias etapas durante casi 6 semanas, a fin de obtener protoplastos óptimos para la regeneración. Entre los pasos más importantes están colocarles citrato de sodio y manitol, lavarlos con medio CPPD, adicionado con fitohormonas ANA y ciatina, así como inocularlos en medio R sólido. Para entonces, la plántula se fue poniendo en fotoperiodos de hasta 16 horas y poco a poco se aclimató con reducción de humedad de 2% cada día. Una vez aclimatadas, se dejaron las plantas en macetas dentro de un invernadero durante 4 semanas antes de vernalizarlas, periodo en el que se realizaron múltiples análisis de viabilidad y eficiencia de aislamiento, como la tinción con diacetato fluorescente y el uso del hemocitómetro para medir el número de protoplastos por gramo de masa húmeda. Entre los resultados arrojados se encontró que el rendimiento de los protoplastos de hojas en promedio
fue de 3.21 por gramo de peso fresco, siendo más de 3 veces mayor que el de hipocótilos de 0.96. Por ende, también el primer tejido vegetal obtuvo una eficiencia mayor que en el segundo caso. Otros resultados a destacar es que la transformación de protoplastos a embriones somáticos se dio vigorosamente con este protocolo, pues apenas en los 14 días de cultivo las primeras colonias celulares tenían un tamaño visible macroscópicamente. Asimismo, en la primera semana de cultivo sobre el medio sólido, los embriones comenzaron a crecer y se volvieron verdes, de tal forma que, en 7 días, las pequeñas plántulas se desarrollaron de manera eficaz. Sin duda, el sistema propuesto permitió una alta eficiencia de siembra tanto para protoplastos de hojas como de hipocotilo, lo que quiere decir que la combinación de fitohormonas empleadas y otros componentes fue favorable para inducir la embriogénesis somática de zanahoria, siendo 2 meses el tiempo total requerido para la recuperación de plántulas completamente regeneradas y enraizadas, por lo que finalmente se mostró como uno de los protocolos más productivos descrito para la zanahoria.